La última de las exigencias básicas del documento sería la de accesibilidad. El documento indica que con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad se deben cumplir una serie de condiciones funcionales y dotación de elementos accesibles que ahora analizaremos. Hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad no se refiere únicamente a personas con movilidad reducida, sino también a invidentes, a personas con dificultad de desplazamiento temporal, a personas con visión reducida, también a personas con problemas auditivos y a personas con discapacidad intelectual. Pues estas condiciones de accesibilidad son unas condiciones funcionales para poder acceder tanto en el exterior del edificio, al mismo, como entre las plantas del edificio, como a lo largo de las plantas del edificio. Y también se establece una dotación de elementos accesibles en viviendas, en alojamientos, en plazas aparcamientos, en plazas reservadas en auditorios o en salas de actos, en piscinas, servicios higiénicos, mobiliario fijo y mecanismos accesibles. Y por último, se establecen unas condiciones para la información y señalización para la accesibilidad. ¿Qué dotación debe haber y qué características deben reunir? Estas son las prescripciones que se establecen en el documento básico de seguridad de utilización de accesibilidad en la sección 9 de accesibilidad. Por tanto, en la sección 9 del documento se indican estas condiciones de accesibilidad. Primero, las condiciones funcionales de accesibilidad en el exterior del edificio. La parcela debe disponer de al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio. De la accesibilidad entre plantas del edificio, habla en particular en el primer punto de los edificios de uso residencial, vivienda y en edificios de otros usos, en los que haya salvar más de 2 plantas, etcétera, etcétera, pues hay que disponer un ascensor accesible o una rampa accesible. Habla también de la accesibilidad en las plantas del edificio, a lo largo de ellas, primero las de uso residencial vivienda y luego el resto, que deben disponer de un itinerario accesible que comunique el acceso accesible a ella con todas las zonas de uso público. Habla de la dotación de elementos accesibles en viviendas, en alojamientos accesibles, las plazas de aparcamiento, plazas reservadas, piscinas, servicios higiénicos accesibles, dotación de ellos, mobiliario fijo, las condiciones que deben cumplir, los mecanismos. Y por último, habla, como hemos comentado, de las condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad, donde tiene que haber señalización, las entradas al edificio, los itinerarios, ascensores, zonas de uso privado, zonas de uso público que hemos definido al principio de la justificación del documento, y las características de las mismas, como tienen que ser las entradas al edificio, las plazas de aparcamiento, cómo se deben señalizar los ascensores, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que hay que recorrer. Importante, en el anejo de terminología se definen muchas más características de tipo técnico de lo que son pues, alojamiento accesible, el ascensor accesible, las dimensiones mínimas, los itinerarios accesibles, las condiciones que deben cumplir, los mecanismos accesibles. Todo esto está en el anejo de terminología, o la plaza de aparcamiento accesible, plazas reservadas para personas con discapacidad auditiva, con silla de ruedas, qué es un punto de atención accesible, las características que debe reunir, los servicios higiénicos accesibles. Todo eso está relacionado en el anejo de terminología. Y en nuestro proyecto, en la memoria, pues de acuerdo con lo establecido, hay que justificar la accesibilidad en el exterior del edificio. La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica con una entrada principal. La accesibilidad entre plantas del edificio se hace mediante un ascensor accesible. En las plantas del edificio pues, se dispone de un itinerario accesible. Todo esto ahora lo veremos reflejado en planos. La dotación de elementos accesibles, pues en nuestro caso, con una plaza de aparcamiento accesible en el exterior y 2 servicios higiénicos accesibles, uno en la planta baja y otro en la primera, es suficiente. Indicar que los interruptores, dispositivos de intercomunicación y pulsadores de alarma son mecanismos accesibles. Y, por último, indicar dónde se va a proceder a colocar señales de información y señalización para la accesibilidad, en función del uso público o privado, y qué tipo de señalización. Por ejemplo, el símbolo internacional de accesibilidad, en la mayoría de ellos. En el ascensor accesible tiene que haber sistema de braille para los mecanismos, y los servicios de uso general, pues un pictograma con el sexo correspondiente.
Y todo esto debe estar indicado en el plano correspondiente de accesibilidad. Pues deberemos tener una leyenda de este tipo en la cual pues se observen los diferentes pictogramas con el símbolo internacional de accesibilidad, el dispositivo de llamada de asistencia perceptible, punto de control de llamadas, los pictogramas de sexo, los diámetros de desenvolvimiento. Y, por ejemplo, en la planta baja tendríamos, según se ha indicado en la memoria, un símbolo internacional de accesibilidad a la entrada. Deberíamos en el ascensor también disponer un símbolo de accesibilidad con los pulsadores y los mecanismos en braille. En los aseos indicar los pictogramas por sexo, masculino, femenino, y en el aseo de minusválidos indicar con el SIA, con el símbolo internacional de accesibilidad, que ese es el aseo de minusválidos, que cumple las condiciones establecidas en el anejo de terminología, que tiene un pulsador de llamada. Los recorridos, los itinerarios accesibles, como son las aulas y el salón de actos, pues que tienen una plaza reservada para personas con discapacidad, como es el caso, y lo mismo en la planta superior. Deberíamos indicar en el ascensor que el símbolo internacional de accesibilidad, pues que todos los itinerarios son accesibles, el aseo accesible también, etcétera, etcétera. Y con esto quedaría justificado el apartado de accesibilidad. Y para concluir y completar el apartado de accesibilidad, restaría dar cumplimiento como condiciones adicionales a lo establecido en el Decreto 13/2007, que es el reglamento técnico que desarrolla la Ley 8.993 de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad Autónoma de Madrid. En el capítulo 2 de este decreto, de este reglamento técnico, en la sección primera se habla de accesibilidad en los edificios de uso público, entendiendo como tal los de la Administración, y luego en el capítulo 3, en la sección 2, se habla de accesibilidad en los edificios de uso privado y se habla de las condiciones de los itinerarios interiores, exteriores, del mobiliario, de la iluminación, señalización y comunicación adaptadas, los aseos y baños, unidad de alojamiento, las obras en vía pública y transportes públicos. Todas estas condiciones que vienen en este decreto, veríamos una vez cumplido el código técnico si se han cumplido por la aplicación estricta del código y si no, pues habría que añadir alguna medida de accesibilidad adicional.